Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos al Museo Reina Sofía a la inauguración de este festival Arte Narrativas, Festival de Cultura Antirracista. Yo soy Sara Buralla, trabajo aquí en el Museo Tentacular, que forma parte del proyecto del museo como un área que nos dedicamos un poco a generar alianzas sostenidas con los movimientos sociales, con distintas redes artísticas y activistas a nivel local y a nivel internacional. Pues en la idea un poco de apertura de la institución, ¿no? Y de convertirlo en un espacio permeable, habitable, de denunciación pública, ¿no? y ser capaces de entender cómo los modos de colaboración con la ciudadanía organizada son una potencia fundamental para la transformación de las instituciones, de las culturales, pero de todas también. Así que muchas gracias por venir, estamos muy contentas de acoger este festival. También formo parte de la Asamblea de Museos Situado, que es una asamblea que sostenemos en el barrio de Lavapiés, distintos colectivos políticos, sociales, autoorganizados y personas que trabajamos en el Museo Reina Sofía, se llama Museo Situado. Y esta asamblea, bueno, pues nos conecta con nuestro territorio más cercano, ¿no? Del barrio de Lavapiés, atravesado por muchas luchas y desde luego las luchas migrantes y antirracistas están en el corazón del barrio y nos permiten un poco escuchar, atender y también ser un espacio, digamos, de acogida y de acción ante bueno, lo que vivimos, ¿no? Y cómo construimos el mundo que queremos vivir juntas. Y en esta Asamblea de Museos Situado participa Alianza por la Solidaridad, que es uno de los colectivos que han organizado, de las organizaciones que han creado este festival y que lo programan y lo sostienen. Y es desde la Asamblea de Museos Situado que nos llegó la propuesta de acogerlo aquí en el museo. Lo quería dejar claro porque todo lo que vais a ver es trabajo de las compañeras, de las colectivas, y el museo, bueno, pues tiene la suerte de ceder el espacio, de acompañar y de estar en este diálogo. Así que nada, quería empezar agradeciendo desde el museo a las compañeras de SOS Racismo y de Alianza por la Solidaridad por todo el trabajo ímprobo que han hecho para que estemos estos días aquí reunidas y podamos disfrutar de la creación de muchas artistas, autoras, pensadoras que estos días nos van a acompañar y que están proponiendo pues eso, otras narrativas necesarias y que el museo también debe escuchar y acoger. Así que, y también, bueno, a todas las que vais a participar, a todas las artistas, a las personas que han venido a participar de esta mesa, muchísimas gracias. Esperamos que el museo sepa acogeros como merecéis en estos días. Y bueno, bienvenidas y voy a dar la palabra a Sol de SOS Racismo. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si me escucha bien. Sí. Vale, soy Sol Angeli, gestora cultural de SOS Racismo Madrid. Desde el 2019 SOS lleva gestionando este festival y justo este año, junto con Alianza por la Solidaridad, gracias a Yulisa, hemos podido trabajar y colaborar juntos para hacer realidad este proyecto en un espacio como es el Museo Reina Sofía y también en La Parcería, que es un centro cultural. Y bueno, también el por qué artes narrativas, ¿no? Estamos pensando mucho en la necesidad que tenemos las personas migrantes y racializadas poder narrarnos, ¿no? Cómo nos narramos desde los distintos ámbitos culturales y artísticos, y esa es la razón que engloba, ¿no?, todo el marco de este festival. Y bueno, voy a darle la palabra a Yulisa, que os va a contar un poco más de todo esto. Buenas tardes a todas y a todos. Desde Alianza por la Solidaridad os damos la bienvenida a este festival que, como han dicho las compañeras, en esta edición organizamos junto a SOS Racismo, una organización con la que llevamos muchísimos años trabajando, y Alianza por la Solidaridad. Nuevamente agradecer al Reina Sofía por acoger, especialmente a Museo Situado del que formamos parte, por la propuesta también recibida y por, además del acompañamiento, el trabajo que llevamos durante estos meses para llegar al día de hoy a esta inauguración. Quisiera comentar que el diseño también de este festival se enmarca en una fecha importante, la del 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Es en ese marco en el que diseñamos este festival y con el fin también de poder encontrarnos distintos actores, agentes, a través de un enfoque interdisciplinar, multinivel, donde nos podemos encontrar desde museos, espacios culturales, centros culturales liderados por las propias personas migrantes y racializadas, artistas de distintas disciplinas, para poder durante esos días pensar cómo queremos estos ámbitos artísticos culturales, cómo queremos habitarlos, cómo los estamos pensando, qué colecciones hay en los museos, qué artistas están habitando estos espacios, que nos permita reflexionar durante estos días sobre estas distintas cuestiones, como digo, desde las diversas visiones también que tenemos cada una. Hay una metáfora que usamos en Museo Situado y es la de agrietar el museo, agrietar este espacio para poder poner en el centro de la agenda, en el corazón mismo del museo, todas aquellas cuestiones, preocupaciones que nos albergan a los distintos colectivos y organizaciones que conformamos esta asamblea, ¿no? Y creo que el día de hoy, el abrir este festival en un espacio como ese, que finalmente es un espacio de poder, también genera ensanchar aún más esas grietas, ¿no? Y creo que eso es algo bastante importante, que nos permite además la mesa de hoy poder reflexionar sobre cuestiones tan profundas como puede ser cuál es la relación de un museo y la diversidad étnico-racial. Estamos pensando en esa cuestión que se viene hablando últimamente, pero que se lleva trabajando desde hace mucho, de esa cuestión de descolonizar los museos, como viene hablándose también de la descolonización, por ejemplo, de la cooperación internacional. Cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos pensando, con quiénes lo estamos pensando y demás. Y creo que todo eso vamos a poderlo trabajar durante estos días. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y doy paso a Saray, presidenta de SOS Racismo. Muchas gracias al Museo Reina Sofía y al Museo Situado por cedernos este espacio tan bonito y que es importante que estemos. También quería agradecer tanto a Yulisa como a Solangeli, que han estado meses pensando y estrujándose la cabeza con cómo hacer este festival. También a las personas y las activistas que están en la comisión del festival antirracista, porque gracias a ellas también esto ya ha venido cogiendo forma, ¿no? Muchas de las cuestiones que han ido mencionando yo creo que son muy importantes y es importante centrar el hecho de por qué un festival antirracista, por qué se necesita, ¿no? Y finalmente es una necesidad que viene y forma parte de la no visibilidad que ha tenido de forma histórica nuestras culturas, nuestra expresión cultural, nuestra expresión artística, ¿no? Que forma parte, esa exclusión forma parte del racismo estructural y del constante epistemicidio que han tenido los pueblos y territorios del sur global, ¿no? Y es importante ponernos en el centro, enunciarnos desde el centro y darnos visibilidad, ¿no? Darnos la visibilidad que muchas veces no se nos dan en algunos espacios y no se garantiza tampoco el hecho de que las personas racializadas puedan disfrutar de forma gratuita de muchas expresiones culturales y artísticas, ¿no? Y es de ahí la importancia de poder estar en este espacio, ¿no? Por y para las personas racializadas. No me quiero extender mucho más, pero sí que quería dar espacio a poder hablar de que hoy es 15 de marzo, se celebra la memoria del hermano Mamen Bay, que falleció a causa de la violencia policial y fue finalmente una causa racista y que finalmente llevamos años denunciando que no ha habido una reparación, no ha habido ninguna, de parte de la policía y tampoco de parte del ayuntamiento, ninguna reparación del daño causado y de todos los hechos causados, y simplemente poder decir que Mamen Bay, nosotros no olvidamos, hermano. Gracias. Y nada más ya, también dar las gracias a Andrea Pacheque González, que acompaña la primera mesa que abre este festival dedicado a los museos y la diversidad étnico-racial,
Andrea es curadora y directora artística de Felipa Manuela. Ha desarrollado su práctica profesional entre Chile y España, organizando exposiciones y programas de residencia con énfasis en el intercambio entre España y Latinoamérica. Fue coordinadora, además, del Museo de Arte Contemporáneo, MAC, de Santiago de Chile, sede Quinta Normal, entre 2013 y 2016. El humor como estrategia crítica ha sido uno de sus temas de investigación. Muchas gracias. Dejamos ya la palabra a Andrea, que nos presenta a las demás participantes. Hola, hola. Hola, hola. Ahí sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a SOS Racismo Madrid y a la Alianza por la Solidaridad, y muchas gracias al Museo Reina Sofía por acoger este encuentro y esta conversación, y sobre todo gracias a todas quienes nos acompañan un viernes por la tarde en este encuentro que esperamos nos permita seguir abriendo esta brecha que creo que se ha empezado a abrir muy recientemente en el contexto español, y pienso que estamos en una etapa importante, una etapa compleja también, que está generando muchísimas resistencias, y lo estamos viendo ya prácticamente a diario en la prensa y en los medios de comunicación. Entonces también este tipo de espacios, digamos, de conversación y de reflexión en lugares donde existe una legitimidad, como es un museo como el Reina Sofía, sin duda son muy relevantes, ¿no?, para continuar en este camino que hemos iniciado hace un tiempo, al que nos hemos sumado personas, pero que viene ya con una trayectoria de muchos años, ¿no? Bueno, yo voy a empezar presentando a esta gente fantástica que me acompaña en la mesa y planteando de modo muy general. Tenemos poco tiempo, entiendo que tenemos una hora. Yo he sido muy dominatrix y me traje aquí, a conjunto con mi jersey, un reloj de arena de 5 minutos, ¿no? Por lo menos, porque hay mucho que hablar y me gustaría poder dejar al menos 10 minutos de conversación con vosotras, con vosotros que venís a acompañarnos. Entonces, quisiera como que van a ser preguntas muy concretas y muy específicas para poder, digamos, pues, avanzar, ¿no? Y no detenernos un poco en retóricas que ya creo que muchas de las que estamos aquí nos tenemos bastante conocidas, ¿no? Entonces, bueno, voy a partir presentando al dueño de casa, a Manuel Segade. Manuel Segade, como sabéis, es el director del Centro de Arte Museo Reina Sofía hace poco menos de un año. Entiendo que en junio o por ahí vas a cumplir un año. Es historiador del arte de la Universidad de la Universidad Santiago de Compostela, y ha comisariado durante las últimas 2 décadas pues una cantidad enorme de exposiciones individuales y colectivas en distintos museos e instituciones, tanto en España como en el contexto internacional. Pero bueno, suelo resaltar que ha sido director del Centro de Arte 2 de Mayo durante también alrededor de 5 o 6 años. 8, perdón. Aquí no tenía el dato. Y en un museo donde yo creo que pudimos ya ver un poco una línea de trabajo, al menos en términos de la programación y de las exposiciones y de las actividades públicas, con un compromiso bastante importante hacia la lucha antirracista y hacia la diversidad, ¿no? Luego tenemos a Alejandro Flores, que es nuestro invitado internacional en esta mesa. Alejandro Flores Aguirre es coordinador técnico del proyecto Museo Afro de Colombia, con sede en Cali. Es especialista en gerencia y gestión cultural y comunicador social, periodista. Ha trabajado en comunicación estratégica, implementación de políticas públicas y gestión de proyectos en el sector cultural a nivel nacional y en la ciudad de Bogotá, con experiencia en la gerencia de procesos con todas las prácticas artísticas, tanto en entidades públicas como privadas. Mercedes Roldán Sánchez es subdirectora general de Museos Estatales, es licenciada en Derecho e Historia del Arte, especializada en gestión pública aplicada a museos y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 2005. Y Jason García López es politólogo, activista y gestor cultural, se identifica como afrocolombiano y afroespañol. Estudió la carrera de Ciencias Políticas y el máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Innovaciones y Aplicaciones en la Universidad Complutense de Madrid.
es director del Centro Cultural Espacio Afro y me gustaría agregar co-curador de la exposición La memoria colonial en las colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza. Bueno, a ver, el planteamiento, digamos el tema que a mí me gustaría abordar y lo comenté con vosotras y con vosotras en los correos es básicamente cómo pasamos al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel en cuanto a la diversidad, a la inclusión de equipos diversos en las instituciones, lo que conlleva inevitablemente tocar el asunto, digamos, que nuevamente, vuelvo a decir, está generando mayor repercusión en los medios en los últimos meses, digamos, que tiene que ver con la decolonización de los museos, ¿no? Esa decolonización de los museos, por supuesto, pasa por revisar las narrativas, digamos, las narrativas y los relatos que plantean los trabajos artísticos digamos, desde las colecciones, pasa también por procesos de restitución, pero sobre todo pasa por algo que a mí me parece muy importante poner sobre la mesa y es un concepto que tomo de Fabián Villegas, que es la justicia de saberes, ¿no? O sea, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de generar y de promover equipos diversos dentro de las instituciones culturales, estamos hablando, por supuesto, de justicia racial, pero estamos hablando también de justicia de saberes, ¿no? En la medida en que sean cuerpos diversos los que habiten las instituciones y tengan capacidad de decidir, de programar, de comisariar exposiciones, eso va a generar esa justicia epistemológica que esperamos que sea lo que una línea de los museos de arte contemporáneo y también de los museos de arte moderno o arte o incluso de divulgación, ¿no? Como un museo de antropología, por ejemplo. Entonces, me gustaría pedir a cada uno que en 5 minutos pudiesen contar, voy a partir por ti, Mercedes, concretamente proyectos o líneas de trabajo concretas, específicas que estás desarrollando en tu área dentro del equipo y del ministerio en el que trabajas. Voy a poner los 5 minutos. Muchas gracias, prometo intentar ajustarme al tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y me vais a permitir un minuto antes de pasar a los proyectos concretos, porque sí me parece importante explicar desde qué lugar y a quién represento, ¿no?, en esta intervención. La Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura es una unidad que gestiona directamente 16 museos de titularidad y gestión estatal que están repartidos por todo el territorio en 7 comunidades autónomas. 8 en Madrid, que quizás pues seguro que conocéis, ¿no?, el Arqueológico Nacional, el de América, el de Antropología, pero fuera también hay museos desde Altamira hasta Arqueología Subacuática que abordan pues cronologías y especialidades y ámbitos temáticos muy diferentes, pero que tienen algo en común. Como museos pues fueron creados entre los siglos XIX y XX y obedecen a ese esquema pues tradicional que sabemos que tiene una raíz colonial, eurocéntrica, y en lo que respecta a la diversidad étnico-racial, o bien ha sido omitida, o bien cuando se ha enunciado por parte de otros, lo ha sido desde visiones sesgadas, estereotipadas, incurriendo muchas veces pues, en esencialismos, ¿no? Y esto lastra hoy día efectivamente la presentación de las colecciones. ¿Cómo queremos avanzar? Evidentemente, yo parto de reconocer un déficit, es evidente. Esa diversidad que sí que existe en nuestra sociedad actual no está presente en los museos. Y no hablo solo de las colecciones, hablo de los equipos de trabajo, que son en su mayoría, o bueno, su práctica totalidad, están conformados por personas blancas. Hablo de qué obras se exponen, qué obras se adquieren, qué relatos contamos. Hay una carencia evidente y eso yo creo que hay que reconocerlo, que hay que admitirlo y que no basta porque hay un compromiso y una obligación que es incluso legal de fomentar la diversidad étnico-racial y revertir esa situación, ¿no?
Bien, estos museos ya llevan, muchos de ellos, bastantes años trabajando y hay que reconocer que lo han hecho sobre todo en el plano de la programación temporal. Me refiero a las exposiciones, a las actividades públicas, donde sí se han ensayado ya fórmulas que tienen que ver con la museología crítica, con la llamada nueva museología, que en realidad no es tan nueva porque tiene ya décadas, ¿no? Con métodos comunitarios, y sí podemos citar, pues, por ejemplo, en exposiciones, el Museo Nacional de Antropología, muy cercano, aquí en Atocha, tiene un proyecto que se llama Personas que migran, objetos que migran, y diseñan las exposiciones con las comunidades de la diáspora. De hecho, han dedicado exposiciones a Senegal, a Cabo Verde, a Ecuador, y actualmente, y aprovecho para invitaros, hasta el 5 de mayo podéis visitar la exposición dedicada a China. Se han hecho, como digo, entre el equipo técnico de los museos y las comunidades de la diáspora, pidiéndoles que elijan ellos los objetos, que resignifiquen los objetos de las colecciones y que, en definitiva, sean quienes pues protagonicen el discurso de la exposición. O, por ejemplo, en el Museo de América, quiero mencionar expresamente y reconocer y agradecer al equipo que acogiera un taller que ha dado lugar hoy mismo a la inauguración de una exposición con motivo del 8M titulada Del postureo a la acción. O también en las actividades. El año pasado se diseñó con la Agenda Cultural, con el Instituto de las Mujeres, una programación desde un feminismo interseccional y decolonial que nos permitió, pues, escuchar a Sari Viván en el Museo de Antropología, a Silvia Agüero con Mi feminismo es gitano, o en el Arqueológico Nacional a Patricia Galván también, o a Melibea Obomo. Me parece importante mencionar que estas iniciativas existen, pero, como digo, se han mantenido en el plano de lo temporal, de lo coyuntural. ¿Cuál es la siguiente pantalla, el siguiente reto? ¿Dónde queremos ir? Pues hacia lo estructural, hacia lo permanente, que en el museo es el núcleo, ¿no? Son las colecciones, porque las colecciones, pese a lo que algunas personas digan y pese al ruido mediático, los objetos no se cuentan solos. La historia no nos cae, es algo, lógicamente, que construimos, son relatos que vamos narrando, y la perspectiva desde la que se narra importa. ¿Desde qué mirada se han construido esos relatos? Pues todos sabemos que una mirada tradicionalmente blanca, patriarcal, heteronormativa. Frente a las críticas, lo que estamos haciendo es un ejercicio muy sano de democracia que consiste en incorporar otras voces, otras miradas, otras perspectivas. Es decir, no reescribimos la historia, la contamos de manera más completa, con más voces y desde más ángulos. En esa labor estamos. Lógicamente, queda mucho por recorrer, ahora habrá también, ¿no?, más debate, pero no me resisto a mencionar que hay un compromiso también en el marco internacional. Es decir, hay una comunidad museística internacional que está reclamando este trabajo. Sabéis que el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, aprobó en agosto del 2022 una nueva definición de museo que por primera vez ha incorporado las nociones de inclusión, participación de las comunidades y fomento de la diversidad. Eso ha pasado a estar en la definición de museo. Por tanto, no es algo que un equipo u otro decida o no incluir en sus finalidades. Es que si un museo quiere ser tal, a día de hoy tiene que cumplir con esos valores. Por abundar en ello, nuestro país participa en un programa intergubernamental que es Ibermuseos, en el que España participa a través de nuestra subdirección, y también hace 2 años en Ciudad de México se celebró un encuentro, el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos, en el que participamos y terminó con una declaración muy potente, con una hoja de ruta para todos los museos de la región iberoamericana, donde asumimos un compromiso por fomentar esa diversidad y por seguir una hoja de ruta, que además es que creo honestamente que no es tanto un punto de llegada, es una hoja de ruta de un trabajo en la línea decolonial, feminista, para llegar a museos que han de ser realmente inclusivos, y no solo en lo declarativo, sino en sus prácticas. Sé que esto vamos a estar
todos de acuerdo en que lo complejo es cómo aterrizarlo. Entonces, bueno, quizá nosotros, de los que estamos en esta mesa, confieso que creo que somos los que tenemos todavía mucho más que hacer. Estamos en una fase incipiente, inicial, pero ese compromiso existe. Estamos aquí con el equipo de la subdirección que me ha querido acompañar para enunciar este compromiso. Tenemos mucho que escuchar, que aprender, que saber cómo se han llevado a cabo otras experiencias con éxito y, sobre todo, hacerlo bien. No queremos precipitarnos por ese ruido mediático, hay que hacerlo en coherencia. Y en coherencia es con las comunidades y aprendiendo de quienes lo estáis haciendo pues, de manera tan solvente. No sé si me he pasado. Vamos a hacer me gustaría ahora que presentaras, Alejandro, también por hacer un tránsito, ¿no? Institución, espacios independientes. Me parece interesante también hacerlo de esta manera. Alejandro, ¿tú tienes preparado una presentación, entiendo? Sí, ¿te paso el micro? Sí, acá. Hola. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Festival de Cultura Antirracista por haberme invitado a este espacio y a las instituciones obviamente que lo organizan y al Centro Reina Sofía por recibir. Yo soy el coordinador técnico de un proyecto museológico que se está desarrollando en la para la ciudad de Cali. Esta es una ciudad, no es la capital del país, nuestra capital es Bogotá. Yo trabajo en el Museo Nacional, donde está la sede principal del Museo Nacional, el cual tiene la tarea que le ha puesto el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, de desarrollar un proyecto museológico que contribuya a la reparación de las consecuencias que en nuestro país ha dejado y consecuencias históricas, la trata transatlántica, la esclavización, la segregación y el racismo estructural. Esto se enmarca dentro de un concepto que el país nuestro ha acogido, que es el concepto de la reparación histórica, que se viene trabajando, digamos, internacionalmente, y ese concepto se está concretando en el actual gobierno con una Comisión Nacional Intersectorial para la reparación histórica de los pueblos étnicos. Las comunidades afrodescendientes que han sido víctimas y son consecuencia, digamos, de estos delitos de lesa humanidad como la trata transatlántica y también lo que se conoce en nuestro país como el genocidio de los pueblos originarios, pues que se dio en el proceso de la conquista. Esas reparaciones históricas el país está comprometido con el actual gobierno, pero yo quiero decir que este es más que un proyecto de gobierno, es un proyecto de Estado, porque este proyecto no nace de una voluntad política. La voluntad política es importante, obviamente, para poder sacar adelante esto, pero es una iniciativa que surge de las mismas comunidades, que en la transformación que nos dio a nosotros la Constitución del 91 dijo que nuestro país era pluriétnico y multicultural, algo que todos sabíamos pero quedó reconocido por ley. Y a partir de ahí se ha hecho una serie de desarrollos legales y nuestra sociedad de alguna u otra forma se está transformando. Y cuando digo que es un proyecto de Estado es para anotar que este proyecto nació en el anterior gobierno, que era un gobierno de derecha, y que este gobierno que ahora tenemos, que es un gobierno de izquierda, lo ha recogido. Entonces siento que hay una voluntad en general de hacer esa reflexión en nuestra sociedad. Y en ese propósito que nosotros tenemos de construir este proyecto, estamos creando un museo que también debe fortalecer procesos regionales y lugares de memoria, porque somos conscientes, no nos estamos inventando nada, las comunidades van adelante de nosotros como gobierno, digamos, y en ese sentido hay muchas experiencias muy interesantes a nivel local que se están desarrollando y este proyecto tiene el deber de seguir apoyándolas y además fortaleciéndolas. En ese sentido, creemos que hay que impulsar desde el proyecto una estrategia que permita fortalecerlos a ellos y que nosotros podamos aprender conjuntamente. Y lo otro que también hemos ido encontrando es que efectivamente faltan capacidades y hay muy poca gente que pertenece a la diáspora que tiene, digamos, o ha estudiado la ciencia de la museología. Entonces también el proyecto tiene ese compromiso de fortalecer las capacidades de las comunidades para que cuando este museo, que es un proyecto que espera abrir en 2026, cuando lo haga, ese proyecto tenga la suficiente cantidad, o en el país tengamos la suficiente cantidad de profesionales que puedan asumir la dirección y coordinación de eso.
El proceso, pues en este momento estamos en la fase 2, que es la fase de investigación museológica y curatorial, se extiende hasta el final del año. La idea es que el museo haga su apertura en el primer semestre de 2026. Ahí me van a disculpar, pero me toca ir rápido por los tiempos. Hay una cosa muy importante dentro del proyecto y es el proceso de participación. Cuando a mí me dicen, debes coordinar este proyecto, lo primero que me dicen y las razones por las cuales yo llego allí es por mi experiencia de trabajo con comunidad en todo el país. Y era un proyecto que, si bien era de la gente, no lo podíamos hacer desde un escritorio en Bogotá. La sede del proyecto ahora está en Bogotá. Y en ese sentido, pues había que irlo a hacer con la gente, porque la gente es la que sabe qué le representa y es la gente la que tiene que estar en el centro. Yo lo decía hace unos días en una entrevista, decolonizar no solamente pasa por recuperar lo que se ha expoliado, no, la decolonización está cuando usted pone en el centro a la comunidad y a la gente, y la gente empieza y construye con ella. Ahí ya hay un verdadero cambio de mirada de lo que puede resultar en un proyecto museológico. En ese sentido, nosotros ya hemos llegado aquí en el cuadrito rojo a 15.689 personas de manera directa en 16 subregiones del país, y en la primera fase fue una fase de planeación participativa donde, a través de unas metodologías de grupos focales, entrevistas y laboratorios de co-creación que hicimos con la gente, pudimos empezar a tener lo que en este momento son las bases del plan museológico de lo que va a ser esto. Nosotros tenemos una doble tarea: por un lado, crear una institución de cero, que eso no es menor, y segundo, pues pensar en los contenidos y lo que tiene que ver con la exposición. Estas son imágenes que incluye allí para mostrar un poco, ejemplificando la diversidad de públicos: adultos mayores, estudiantes, gente que tiene consejos comunitarios donde toman decisiones políticas, niños, colegios, en fin, eso fue un trabajo muy interesante que hicimos por todo el país, reconociendo la diversidad tan amplia que tiene nuestro país en cuanto uno habla de lo afro. De hecho, por ley en Colombia se habla de afro, negro, raizal y palenquero. La ley los clasifica porque la diversidad nuestra es tan amplia, no me voy a detener a explicar eso, si les interesa ahí buscarán, lo pueden googlear, pero en ese sentido, esto, digamos, este es el mapa de lo que nosotros hemos llegado. Incluso allá donde dice Casanares es una zona que la gente en Colombia no la identifica como una zona afro. Si la gente está sobre todo en las costas, y eso es más o menos lo que la gente identifica. Hemos llegado allí de forma directa, pero la apuesta es poder ampliar, digamos, ese radio de acción a través de una serie de actividades distintas y diversas que nos han permitido, pues, llegar a gran parte de la población, bueno, a una parte amplia de la población. En nuestro equipo de investigación y nuestro equipo de gestión es un equipo mixto racialmente. La mayor parte de las personas son afrodescendientes. Ha sido todo un trabajo, pues, muy como de filigrana, de poder encontrar distintas visiones para poderlas incluir dentro del equipo de trabajo. Hay varios procesos en marcha. Más adelante, de pronto, en algunas de las preguntas voy a nombrar un poco de pronto este laboratorio de reparación antirracismo que estamos haciendo, porque la transformación tiene que venir desde adentro. Estamos creando un museo que tiene unas características, pero eso no quiere decir que no vamos a reconocer que el Museo Nacional es racista, que en el Museo Nacional de Colombia no hay suficiente representación de la gente afro. En sus colecciones solamente hay obra de 3 artistas, ¿no? Y las representaciones históricas son unas representaciones todavía que están muy viciadas por muchos prejuicios y por la historia que tenemos en nuestro país. Esto es un trabajo que hicimos también en Quibdó. Digamos, nosotros hemos llevado una exposición, ahí la ven las carimbas, si ven lo que el señor señala. Esta exposición es una exposición itinerante del Museo Nacional, que cuando la llevamos a Quibdó, que es una ciudad, la capital de un departamento que más del 90% de la gente es afro, allí nos dimos cuenta, o la gente evidenció, cómo también los curadores y los equipos del museo, tal vez sin quererlo, también por el racismo estructural, pues reflejan eso dentro de sus narrativas. Estamos en ese proceso de diálogo con ellos para hacer una transformación. Esos son los componentes, las principales apuestas, pues es la formulación de museológica y curatorial del proyecto, la infraestructura, obviamente, la adaptación del edificio donde va a estar este museo y la generación de capacidades museológicas, el acompañamiento a otras iniciativas que se dan en el resto del país y, bueno, la comunicación y otras estrategias que pasan, pues, por el mismo fortalecimiento del proyecto como tal. Esta es una foto de donde va a quedar en la ciudad de Cali. Este es un complejo donde quedaba la antigua licorera del Valle. Va a ser un proyecto similar, un poco como especie matadero, donde cada uno de estos edificios que son patrimonio industrial va a tener una definición distinta. El que ven aquí, justo aquí al lado, más a la izquierda,
de ustedes, ahí va a quedar la sede del Museo Afro con una plazoleta y un desarrollo. Allí hay un centro coreográfico, es un lugar estratégico dentro de la ciudad de Cali, arriba está el terminal de transportes, está muy bien conectado. Esta es la proyección de cómo va a quedar el edificio. El edificio va a tener una intervención, se le va a hacer como un mezanín, un tercer nivel, y la meta es que en diciembre de este año ya la obra del edificio esté completa y hacia mediados del año entrante la plazoleta se desarrollará. Aquí se ve, estas son imágenes de cómo se va a ver el edificio por dentro. En total, junto con la plazoleta, son 5.284 metros cuadrados y pues bueno, ese va a ser el lugar donde se aloje este museo. No sé si lo logré. Yo creo que tú te merecías más arenita en el... ¿Manuel? Hola, buenas tardes y muchas gracias, Andrea y compañeros y compañeras, y muchas gracias por venir y por invitarnos a esto también como museo. Lo primero que tengo que decir es que me parece fatal que me presentes como un dueño patriarcal del museo, que precisamente reproduce estructuras que todavía tenemos en nuestro propio museo también. Porque lo primero que tenía que decir, y partiendo de lo mismo de lo que partía Mercedes con respecto a como otro museo nacional que somos, ¿no? Efectivamente creo que hay una cosa que es evidente: un museo nacional público y que pertenece a la administración pública, en este caso del Estado, por definición debería formar parte de las condiciones materiales de igualdad de nuestra sociedad. O sea, eso debería ser así y deberíamos asumirlo como una parte fundacional de lo que es nuestro museo, ¿no? Curiosamente, un museo, volveré sobre esto después, pero fundado en el año 92, un año precisamente bastante interesante para la memoria de nuestro país. Bien, quiero decir que lo primero que hay que reconocer, yo creo, en esa propia genealogía, es que como también el resto de los museos nacionales, somos un museo que mantiene y perpetúa muchas estructuras del racismo tradicional. Esto yo creo que es un reconocimiento que está bien ponerlo sobre la mesa, aunque después podamos nombrar muchas actitudes y prácticas en las que estamos intentando revertir esto, ¿no? Y esto es lo primero de lo que quiero hablar, porque quiero decir, es fundamental entender que la mayoría de los museos en el mundo llevamos décadas trabajando, digamos, a partir de lo que el arte hace por nosotros, ¿no? Digamos que exponemos obras que tienen contenido antirracista o inclusivo sin que el museo haga el trabajo de verdad, ¿no? La estructura no hace el trabajo y lo hacen sus contenidos. Esto me parece fundamental, ¿no? Porque es como emitir discursos en un sentido que no tiene nada que ver con lo que pasa en el interior de la casa, ¿no? Volviendo al dueño de la casa en este caso. Bien, ¿por qué en un museo como el Museo Reina Sofía este espacio es fundamental y tenemos que entenderlo, como Mercedes decía, como una tarea elemental y central? En nuestro caso, en un museo de arte moderno y contemporáneo, digamos que el objeto o el sujeto que tenemos, que son las obras de arte contemporáneas, nacen en un momento determinado. En los años 60 hay una, digamos, revolución en las formas de pensar, un cambio en la historia de las ideas, y surge no por azar, surge por unos cambios concretos que acontecen en la sociedad en aquel momento, ¿no? Pues hay la segunda ola de feminismos que ocurre a finales de los 60, que da lugar al nacimiento de la performance, pues que es un género fundamental del arte contemporáneo, ese poner el cuerpo que hacen primero las mujeres. Al mismo tiempo, pues en el 69, ¿recordáis lo que celebramos en cada orgullo LGTBIQ cada año, ¿no? Pues en el 69 se produce una revolución de género, en este caso en otro tipo de minorías de género de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, pues se produce una revolución de clase que es mayor el 68, con ecos en todo el mundo, pero también, como recordaba Moja el otro día en una entrevista, en el año 68 nosotros, digamos, Guinea se independiza del Imperio Español todavía en aquel momento, ¿no? Quiero decir que todavía los países occidentales están acabando de perder sus regímenes coloniales, que todavía mantenemos, pero de otras maneras, ¿no? Pero digamos, aquellos antiguos imperios europeos se acaban en ese momento y provocan, pues, una expansión de multitud de poblaciones que evidentemente nos dan la riqueza de nuestro presente. Yo creo que esto, o sea, reconocer que esas tres patas, la crítica de un sistema clasista, de un sistema racista y de un sistema, digamos, heteropatriarcal, son centrales en el régimen de lo que produce el arte contemporáneo de por sí.
Y esto no lo digo yo, lo dice la verdadera historia y nos lo dicen las prácticas artísticas. ¿Y por qué traigo eso sobre la mesa? Porque que nuestro museo, por ejemplo, se fije en prácticas, yo qué sé, pues por ejemplo, que hoy llamaríamos indigenistas, o se interese por el arte racializado de los años 20, pues tiene que ver precisamente con esta transformación, que nos obliga a tomar esto en cuenta porque hay unos sujetos y unas sujetas, digamos, de la propia colección que interpelan al propio museo, ¿no? O sea, digamos que el efecto de esa exuberancia de la propia obra de arte ya nos está obligando a dar un paso más allá. Y esto os lo cuento, o sea, porque esa crítica interseccional, como también decía Mercedes, es central en todo lo que deberíamos hacer. Y ya yendo a lo más concreto, porque el tiempo debe estar a punto de, ¿no? Gracias, qué bien. Solo quería hablar de 3 puntos, digamos, 3 cosas digamos, donde manifestamos cierta tendencia positiva, ¿no? Y yo creo que lo puedo contar porque yo llego aquí hace 8 meses y todavía no me ha dado tiempo a introducir ningún cambio a este nivel. Con lo cual, está muy bien reconocer, Sara lo podría explicar mejor que yo lo he contado al principio, Museo Situado nace de la muerte de Mame directamente. O sea, quiero decir, que es una reacción, ¿no?, del barrio en la que el museo escucha al barrio e intenta, pues, ¿no?, articular una red en la que simplemente es un miembro más. Y esto es muy importante, ¿no? Aunque ocurra en el Reina Sofía, nosotros somos simplemente una sede de algo que es mucho más grande que el museo y que impulsa al museo a unos cambios y unas transformaciones como las escuelas de Museo Situado, que no las voy a explicar mucho porque las podéis encontrar en nuestra web, pero que incluyen, pues, desde asesorías legales a aprendizaje de español para migrantes. Con lo cual eso es, digamos, una acción muy directa, muy clara con respecto a la comunidad más cercana al museo, digamos, una acción muy geopolítica, muy elemental. Pero por otro lado, acabamos de reabrir una parte de la colección, el último capítulo de la última presentación de la colección Vasos Comunicantes, que terminaba en un capítulo 8, que se llama Dispositivo 92, ¿puede la historia ser rebobinada? Y que precisamente de lo que trata es de que, digamos, de la recepción crítica de los fastos del 92 en España, de la visión internacional que ahí empieza a ver, pues, sobre precisamente, digamos, las lecturas de la simbología de nuestro imperio colonial todavía en la edad contemporánea y de cómo, digamos, todas las reacciones decoloniales explican, digamos, casi como círculos concéntricos, no solo con respecto a España o Latinoamérica, sino con respecto a la Europa del Este, por ejemplo, pues todas esas fuerzas se van expresando en voluntades críticas, en voluntades de representación de distintos pueblos originarios, de distintas voces, digamos, minorizadas, etcétera, y que yo creo que, o sea, lo tenéis aquí en Sabatini Cero, os lo recomiendo absolutamente porque precisamente nos abre todos estos debates y no sé, justo en este momento que discutimos tanto la restitución, es maravilloso poder volver a abrir esta sala que había estado cerrada 2 años por un tema legal de permisos y de accesos que bueno, que por suerte hemos podido volver a abrir. Y ahí va el punto curioso, que es el último del que voy a hablar, que tiene que ver con que, curiosamente, esta exposición abrió hace 2 años. Cuando abrió esta exposición, que está muy centrada en arte latinoamericano, como os decía, curiosamente el museo no tenía ninguna persona latinoamericana en su plantilla como parte de la estructura. Ahora mismo, pues precisamente por trabajos que tampoco, o sea, yo le debo a los esfuerzos anteriores de mucha gente que trabajabais aquí en administración también, pues se han estabilizado ciertas plazas. Suset Sánchez es una comisaria cubana que por fin, pues, ¿no?, se va a encargar del arte latinoamericano contemporáneo dentro de la estructura del museo. Y esto creo que es fundamental porque nos habla de esa laguna, ¿no?, de ese hueco, de ese vacío infinito de no tener personas racializadas o digamos, afrodescendientes, por ejemplo, dentro del propio equipo del museo trabajando para nosotros, ¿no? Y por otro lado, y ahí va al final, a finales de este año tendremos una exposición, esto ya es como un futuro, de Grada Quilomba. Quiero decir, lo otro os lo contaba porque me interesa mucho. A veces siempre hablamos del porvenir, ¿no?, todo el rato, sobre todo en la política, y a veces es muy importante reconocer lo que ya está. Hay que reconocer nuestro racismo como institución, pero también hay que reconocer que hay unas ciertas cosas que ya están ocurriendo y que ahí hay una línea de trabajo en la que profundizar, ¿no? Y estos son una raíz en la propia colección, una raíz en el propio sistema de actividades públicas y las redes que el museo constituye. Digamos, redes en ese sentido que permiten la participación de la fuera dentro de la propia estructura del museo. Pero, por último, ahí va, esta exposición de Grada Quilomba que haremos este otoño. Pues sabéis, no sé si conocéis a Grada Quilomba, es un artista que vive en Berlín, pero que es, digamos, una persona afrodescendiente de Lisboa y tiene un trabajo muy fundamental, no es mío, ¿no? Tiene un trabajo muy fundamental con un
un título muy evidente, creo, que son los diarios de la plantación, en los que ella, digamos, viene a definir todos los racismos o microracismos que ella vive a diario como una persona negra que vive en Centro Europa y que explican pues, precisamente cómo esos mecanismos o esas estructuras de la plantación todavía existen en el presente, ¿no? Que seguro que muchas personas de las que estáis aquí pues, vivís también a diario. Entonces, me interesa pensar que proyectos como este nos permitirán abrir puertas de futuro, relaciones con otros espacios como Espacio Afro, que me encantará, esperamos conseguir pues, que Grada Quilomba tenga una sesión en el propio lugar y abrir, digamos, precisamente el museo a los deseos, porque eso creo que es fundamental, al deseo de estas comunidades y de los públicos individuales y de los colectivos que ya existen y que ya están articulados para precisamente pensar qué necesitamos de este espacio y qué necesitamos nosotros y nosotras de la fuera para poder constituir algo que no sea solo una voluntad del museo, como lo es, por ejemplo, el cómo construimos una colección, ¿no? En nuestro relato máximo, ¿no? de identificación del museo, sino cómo podemos generar precisamente tensiones, diálogos y posiblemente correcciones que nos permitan pues, servir a la comunidad de una forma mucho más amplia, ¿no? Y en eso también estamos con respecto, sabéis lo difícil que es conseguir, ya lo decía ahora, trabajadores públicos, digamos, sesgados, por decirlo de alguna manera, en positivo, y la necesidad que tenemos precisamente de buscar fondos seguramente privados para estas cosas que nos permitan aumentar la capacidad crítica del museo dentro de sus propias estructuras, con personas racializadas que nos puedan, digamos, ayudar a insertar cierto tipo de discursos que a lo mejor nosotras ni siquiera imaginamos, ¿no? O sea que, gracias. Vale. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todas, a todos y a todas por estar aquí participando de esta conversación. Para mí es un honor, un placer poder estar aquí escuchando de alguna forma todo el trabajo que se lleva realizando. También para nuestras compañeras, ¿no? de algunos medios de comunicación también plantear, ¿no? bienvenidas a este delirio anticolonial que se está planteando aquí, ¿no? Creo que es importante, ¿no? tener en cuenta la capacidad de estos medios de comunicación para crear también unos conceptos que podemos recuperar para nosotras. Y cuando estaba pensando, ¿no? en toda esta parte del papel de los medios de comunicación, también creo que deberíamos poner sobre la mesa, ¿no? de cuál es la tradición ideológica de este tipo de medios de comunicación, ¿no? Y me gustaría ver también en esa tradición ideológica de dónde provienen estos medios de comunicación el papel que tuvieron en los debates sobre la abolición de la esclavitud, porque seguramente entenderemos por qué no quieren de alguna manera que se abran este tipo de debate, porque de alguna manera se planteará una responsabilidad mayor. Cuando hay una cuestión o cuando se está pensando la cuestión de la descolonización de las instituciones culturales, creo que de alguna forma en algunos momentos falta como una ampliación de mirada, o sea, que no simplemente se trata de descolonizar las instituciones culturales públicas, sino de replantear la propia construcción de institucionalidad. En este sentido, creo que de alguna manera ese proceso de descolonización ya empezó. Y ya empezó hace varias décadas, pero principalmente en los últimos años se ha profundizado aún más. No simplemente con la creación del Centro Cultural Espacio Afro, sino también con la parcería, con el propio espacio de residencia que existía de Felipa Manuela, en Barcelona con las compañeras de Periferia Cimarrona. Es decir, ya hay un proceso de decolonización que las propias comunidades migrantes y racializadas estamos empujando desde fuera de la institucionalidad, que creo que es importante. Es decir, que el proceso de descolonización de las instituciones culturales no simplemente pasa porque haya más personas en los equipos, porque es fundamental, porque haya más artistas en las colecciones, sino también por repensar la forma en la cual construimos institucionalidad y damos legitimidad a estas instituciones. Y creo que desde el Centro Cultural Espacio Afro precisamente venimos trabajando en esta línea de crear otro tipo de institución, principalmente para garantizar la autonomía de nuestros procesos de creación comunitaria, que creo que es fundamental, y creo que es importante reseñar ese punto como una, digamos, línea de trabajo que ya estamos implementando desde Conciencia Afro.
Otra de las líneas de trabajo que estamos impulsando y que estamos imaginando justamente junto al Museo Afro de Colombia en, en esta tarea de descolonizar las instituciones culturales es el impulso de un laboratorio que se llama Laboratorio Afrodiaspórico de Creación, Memoria y Patrimonio, que lo que quiere ser es un intercambio entre las ciudades de Río de Janeiro, Bogotá y Madrid de agentes culturales afro que están pensando la creación, el patrimonio y la memoria, para de alguna manera crear una red de saberes. Porque creo que justamente nosotras que estamos en el contexto español tenemos que aprender muchísimo de todos los procesos comunitarios de base, en este caso afrodescendiente, que se llevan impulsando en Ave Ayala. O sea, Brasil, en este caso en Río de Janeiro, tiene una tradición profunda de alguna manera de crear procesos comunitarios de mantenimiento de su propio patrimonio, no simplemente del pasado, sino del patrimonio que están construyendo en el presente. Y esto es algo que de alguna manera nosotras con este laboratorio queremos impulsar, ¿no? Crear una red de creación de circulación de saberes para de alguna manera nosotras en el contexto español empezar a construir esas herramientas que nos van a servir para llenar de contenido esa idea de descolonizar los museos, porque eso todavía es, por decirlo en esos términos, ¿no? Es un insignificante vacío, y es un insignificante vacío que puede ir en contra de los propios procesos comunitarios de base, porque lo pueden de alguna manera desvincular de todo lo que estamos trabajando nosotros de las luchas antirracistas. O sea, no puede haber una descolonización de las instituciones culturales sin defender también una ley contra el racismo. No puede haber una descolonización de los museos sin defender la memoria del hermano Mamen Valle. ¿No? Tiene que haber de alguna manera una traslación de poder entender el pasado colonial, pero también cómo se desarrolla la violencia racista en nuestro presente. Y de alguna manera este laboratorio, que esperamos que empiece en mayo, nos va a servir para ir imaginando y desarrollando esas herramientas que nos va a permitir llenar de contenido esa idea de descolonización de los museos desde los procesos de base comunitaria. En otro, digamos más ya imaginando hacia un futuro, esto es un proyecto ya a largo plazo, porque cuando pensamos, digamos, la descolonización de los museos, pensamos simplemente, como comentaba antes, ¿no? En la parte de que se incorporen más personas migrantes y racializadas a los equipos de trabajo, que es fundamental, pero también, ¿por qué no pensamos, como planteaba antes, en crear nuestras propias instituciones? ¿Por qué no pensar en la idea de crear un museo afro de España? Que de alguna manera sea un proceso comunitario, como se ha planteado en el Museo Afro de Colombia, que permita construir nuestras propias narrativas para enfrentar el relato nacional que nos expulsa a las personas africanas y afrodescendientes y nos plantea como eternas recién llegadas. ¿Por qué no plantear un espacio de memoria, un espacio de archivo controlado por las propias personas africanas y afrodescendientes, donde nosotras podamos ser las que construyamos nuestra narración de lo que significa patrimonio en el contexto español? ¿Por qué no pensar en esa idea, no? Y este es un proyecto que estamos empezando a imaginar desde Conciencia Afro, también como una de nuestras líneas de trabajo, porque creemos que justamente en el contexto en el que estamos, y entiendo también en los contextos colombianos y brasileños, pero aquí, en el contexto español, toda esta idea de reparación histórica todavía queda como todavía hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla. O sea, enunciarnos desde una idea de reparación histórica todavía es un trabajo que de alguna manera tenemos que hacer en términos de crear ese contexto para que se entiendan qué significa esa reparación histórica, ¿no? Ahora estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de diversidad étnico-racial, pero son herramientas que nos están sirviendo para crear el contexto, para que dentro de 10 años hablemos de reparación histórica y no pase nada, o sea, que sea como un activador de un debate político que todavía tenemos de alguna forma pendiente en nuestra sociedad. Y no simplemente es un debate que pertenezcan a las personas africanas y afrodescendientes, es un debate que pertenece a toda la sociedad, a toda la sociedad. Otra cosa es que de alguna manera garanticemos que haya una autonomía de la producción de este tipo de discursos y de debates, pero pertenece a toda la sociedad, porque la lucha contra el racismo es una cuestión de toda la sociedad, no simplemente de las personas que de alguna manera recibimos la violencia en primera persona. Entonces, bueno, yo creo que más o menos me he adaptado al tiempo en la medida que he podido y nada, muchísimas gracias.
Bueno, tremendo esto, este intercambio. A ver cómo seguimos. Sí, a ver, has dicho una cosa, Alejandro, que me gustaría utilizarla como para conectarla con alguna de las preguntas que tenía, que está relacionado también con lo que acaba de comentar Jason, que en el Museo Afro de Colombia han pensado en poner a la comunidad en el centro, ¿no? O sea, voy a utilizar esto para hacer una pregunta a Manuel y a Mercedes, ¿no? Son dos preguntas en una. O sea, por un lado, has adelantado algo recién, Manuel, en relación a la exposición de Grada Quilombo y este deseo de conectar con Espacio Afro, pero quizá de manera más estructural, incluso como un deseo o como parte de una hoja de ruta. Por un lado, ¿de qué manera las instituciones, Museo Reina Sofía, o la institución donde tú, o el departamento, el equipo con el que trabajas, están planteando incluso la posibilidad de generar un protocolo de colaboración que incluso tenga marcos de trabajo, marcos de contratación, que faciliten, digamos, esa colaboración con estas otras instituciones que están hoy día, o para instituciones que están funcionando en Madrid? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo funciona, qué sucede internamente en vuestros equipos con estos asuntos? Porque el Reina Sofía es un equipo de 500 personas, ¿no? El Ministerio, imagínate, ¿no? Entonces yo supongo que también habrá que tener una conversación y una negociación interna con los equipos, ¿no? Para evitar, digamos, estos asuntos que generan incomodidad, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo se van a relacionar o cómo se van a desarrollar o cómo desean que se desarrollen esas, digamos, colaboraciones con espacios o con estas parainstituciones, y cómo van a trabajar las resistencias internas que puedan encontrar en sus propios equipos? Gracias, Andrea. Pues, a ver, efectivamente, estos son los retos, ¿no?, que afrontamos, que es el cómo, qué método y con qué personas. Por el sistema que os explicaba, la subdirección somos una unidad transversal y hay que contar con que cada uno de estos 16 museos tiene su equipo directivo, su equipo técnico, que son además empleados públicos. Sabéis que se accede por oposición o por concurso. Hablamos en total, pues, corregidme si no, pero 900 personas podemos hablar, además luego de los servicios que se contratan. Lógicamente, pues es un personal muy diverso también en cuanto a compromiso, a que consideran en un objetivo que en realidad deberíamos asumir todos como propio, como bien explicaba Jason, pero lo cierto es que a día de hoy no es todavía esa la situación y se generan esas resistencias. Por eso nosotros en una, no lo quiero llamar hoja de ruta porque igual es pretencioso, en realidad estamos todavía en fase de gestación, de buscar ejemplos, de reunirnos. Nos hemos reunido con las compañeras de Museo Situado, de ahora Museo Tentacular, porque muchas de nosotras venimos del Reina Sofía y conocemos esta experiencia y sabemos que ha sido pues un referente en cuanto al método, ¿no? Estábamos en aquellas primeras reuniones en Traficantes de Sueños, con Red Interlavapiés, con los colectivos que se han ido sumando. Han hecho un proceso muy, muy respetuoso con las comunidades y que se ha traducido en un programa tan potente como el que ahora tenéis, que incluso se va a consolidar como ese Museo Tentacular. Para nosotros es un referente cercano, nos parece respetuoso y queremos inspirarnos, pero también sumando. Por eso nos hemos reunido también con Jason, Espacio Afro. Creemos que hay fórmulas administrativas como son los convenios, ¿no? Convenios de colaboración que se pueden firmar y tú ahí ya estableces pues, que vas a colaborar con una entidad y en qué ámbitos y ya lo concretas, lo aterrizas. O sea, las fórmulas administrativas existen. Ahora, insisto en que para nosotros el ser coherentes, porque es muy fácil otra vez volver al dirigismo de, al final acabar imponiendo algo y hay que quizás ir más despacio, pero hacerlo bien. Una herramienta clave es la formación, precisamente porque es un personal tan amplio, nos faltan a día de hoy, y nos incluyo a todas, porque este es un proceso diario, herramientas conceptuales, terminológicas, una formación profunda. Vamos haciendo acopio, por ejemplo, la maravillosa guía antirracista que ha publicado Espacio Afro y Alianza por la Solidaridad, es una herramienta que te aclara
términos, conceptos, historias, de qué hablamos cuando hablamos de interseccional, porque si no, además hay términos que se ponen de moda y acaban quedando huecos y queremos integrarlos de una manera honesta y sincera. Hemos pensado en un protocolo, mencionas los protocolos, por ahora nuestra área de difusión lo está pensando en términos de públicos, porque los públicos de visitantes todavía no han tenido unos estudios estadísticos. Es más, es que en estadística, salvo el estudio de Felipa Manuela, para las comunidades, mejor dicho, para las instituciones de la Comunidad de Madrid, faltan estudios estadísticos que permitan cuantificar esa diversidad y sacar conclusiones y, sobre todo, luego tomar medidas, ¿no? Entonces, queremos integrar el factor étnico-racial en los estudios de público, ver qué público está llegando a las instituciones, qué está fallando en el acceso y si hay que tomar alguna medida para fomentarlo. Y todo ello, como digo, con unos protocolos que podrían llevarnos, todavía lo estamos explorando, nos vamos a reunir con el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, porque también queremos ir de la mano tanto de las comunidades como de los expertos que hay en las administraciones públicas y que nos ayuden a diseñar un protocolo para evitar la discriminación entre el público y usuario de museos. Y no me refiero solo al museo físico. Ahora me parece que las redes, el museo virtual, las redes sociales, deberíamos tener protocolos serios, rigurosos, para saber qué hacer, cómo reaccionar, en qué momento poner una denuncia por un delito de odio. Nos faltan herramientas, estamos recibiendo por este mismo debate que se ha abierto y que, vamos, si en una institución cultural creo que es el sitio donde se pueden abrir los debates, estamos recibiendo también muchas reacciones y nos interesa contar con estos protocolos. En resumen, hay líneas de trabajo que vamos a ir abriendo, que incluyen la formación, estudios, el autodiagnóstico, porque no, hay herramientas de autodiagnóstico en género, en sostenibilidad, pero no las tenemos en diversidad étnico-racial. Entonces, ¿por qué no una guía, o mejor dicho, una autoevaluación que cada museo se pueda hacer? Como veis, por ahora, bueno, tenemos mucho trabajo y, insisto, yendo de la mano y, bueno, con la pausa para hacerlo de manera seria, rigurosa y coherente. No hay mucho más que decir. Lo ha dicho todo Mercedes y muy bien, mucho mejor de lo que lo diría yo. Lo único que puedo añadir es que hablabas del afecto en la plantilla y en una plantilla 100% blanca tampoco hay ningún efecto, porque no hay diversidad étnico-racial. Me refería más bien a las resistencias que se generan dentro del interno. Pero es que no puede haber resistencias cuando no hay diferencia. Me explico, no hay una convivencia que permita que detectemos racismo en una plantilla en la que no hay diferencia. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Y ahí yo creo que queda un trabajo por hacer, evidentemente, enorme. O sea, y eso es de lo que hablaba antes, ¿no? De cómo poblamos la diferencia. Entonces seguramente tenemos muchas cosas de las que hablar y cosas para las que no existen protocolos inventados todavía por la institución, ¿no? Esto es lo primero. Pero también yo creo que sí que hay un trabajo inmenso en esa generación de públicos. Quiero decir, como Museo Situado ha pasado, estoy seguro, ¿no? Ha pasado que hay públicos que no se identificaban con el museo o no creían que esto fuera su lugar. Y eso en todos los sentidos, o sea, volvemos a la interseccionalidad, ¿no? Puede ser por motivos muy diferentes, pero evidentemente por motivos étnico-raciales estoy seguro que también ocurría. Y de repente ahora hay una diferencia muy grande. Pues cuando paseas por el museo y ves entrar a todos los participantes en las diferentes escuelas, pues resulta que es que la diversidad étnico-racial del museo empieza a enriquecerse también en sus públicos y también en la gente que pasa el tiempo en el jardín interior, ¿no? Por ejemplo, que lo usa porque pues, que es gente del barrio que decide que eso también es suyo, ¿no? Y esto son cosas mínimas, pero yo creo que en lo menor ahí está una cosa fundamental. Y luego, bueno, pues quedaría, digamos, muchísimo más trabajo con respecto a cosas que estamos empezando incipientemente. Quiero decir, a la hora de incorporar voces, pues también hablabas de convenios, por ejemplo, con instituciones que ya existen como vosotros, pero también hay la posibilidad de contratar a gente para tareas muy concretas. Y en eso estamos, con Colección estamos desarrollando unas nuevas salas digamos, con respecto a Guinea
moderna y contemporánea, y evidentemente pues para esto contamos con la asesoría también de Espacio Afro y de algunas personas pues esto, afrodescendientes, que nos van a ayudar, y expertos y expertas en el tema, y también pretendemos en el futuro pues empezar a desarrollar otro tipo de actividades que también tengan que ver con la propia colección. Es sorprendente la gran actividad antirracista de este museo y la falta de artistas racializadas españolas de las últimas décadas. Y ahí también tenemos que hacer un trabajo, digamos, mucho más profundo, yo creo, y también en representación de toda esa actividad cultural que ya está ejerciendo el antirracismo y lo decolonial desde nuestras propias, vamos, desde la casa de enfrente casi. Y yo creo que aquí nos queda un trabajo que, bueno, que es, digamos, empezar una línea que ya no pare, ¿no? O sea, quiero decir que haber perdido ciertos capítulos de la historia, pues por ejemplo, las mujeres, yo qué sé, de los años 20, que a lo mejor ya nos es difícil volver a comprar, pero los capítulos del futuro, pues vuelvo a lo mismo de reconocer el presente, ¿no? No tendríamos ninguna excusa para que esto nos falte, ¿no? No necesitamos solo un museo afro aquí también, sino que necesitamos también que nuestros propios museos empiecen a incorporarlo como una línea natural que lo debería ser, ¿no? Sí, en la línea, ya que tanto Manuel como Mercedes han mencionado Espacio Afro, Jason, ¿cómo concibes tú, digamos, en esta posible hoja de ruta o en este paso a ese segundo nivel o a esa siguiente etapa, ¿no? En este camino iniciado en torno a la decolonización de los museos, de la sociedad, de esta justicia de saberes? Como una carta de deseos, ¿cómo crees tú o cómo desearías tú en qué términos se tendría que desarrollar esa relación para que realmente fuese una relación horizontal o cerca de una relación horizontal, ¿no? Porque muchas veces nosotras en los espacios independientes tenemos siempre el temor, incluso la suspicacia, ¿no? De estar siendo instrumentalizadas, de estar siendo capitalizadas en nuestros saberes, en nuestras investigaciones, y tampoco sabemos si eso tiene realmente una repercusión a futuro, ¿no? O simplemente vamos a estar en el proyectito de turno del momento y dentro de 2 años nadie se va a acordar de ti. Entonces, en ese sentido, para evitar, digamos, y por supuesto evitar la tokenización y todas estas, digamos, situaciones que realmente tienen que ver con no generar cambios estructurales, ¿cuál sería esa carta de deseos, ¿no? Por ejemplo, desde ese posible museo afro. Sí. Bueno, en términos de gobierno, queremos el Ministerio del Interior, el de Hacienda. Queríamos el Ministerio del Interior, el de Hacienda, la Vicepresidencia Primera y el de Cultura, para poder hacer algo. Sí, no, o sea, sí que creo que cuanto más crezca esta temática, esta cuestión, pues tenemos que generar en las propias organizaciones culturales antirracistas una serie de herramientas que puedan de alguna manera contrabalancear, digamos, este ímpetu de las propias instituciones por despolitizar lo que nosotros llevamos haciendo, porque va a pasar. O sea, no es algo que podamos evitar del todo. Lo podemos evitar según de alguna manera las fortalezas que construyamos fuera de lo institucional, en términos institucional público. Entonces creo que justamente nuestro trabajo como Conciencia Afro es reforzar nuestras propias instituciones. O sea, siempre lo pongo sobre la mesa o lo comento cuando pienso en planes de futuro, estrategias, ¿no? O sea, el primer punto del programa del partido Las Panteras Negras era el de queremos libertad. ¿Y cómo vamos a conseguir esa libertad? Controlando nuestras propias instituciones. Y es que eso es una realidad. O sea, no vamos a poder evitar que haya esa cooptación de nuestros discursos, de nuestros imaginarios, una despolitización, una tokenización, porque realmente las relaciones de poder que se dan entre las instituciones culturales públicas es muy fuerte frente a nuestros procesos de sostenibilidad precarios que acabamos de alguna manera de empezar. Entonces, no puedo decir de alguna forma que
no puedo evitar nombrar la realidad, o sea, porque es así, ¿no? Pero sí tenemos la capacidad como organizaciones antirracistas que estamos trabajando en la cultura desde la creación artística de generar una serie de redes para poder enfrentar esa y por poder de alguna manera tensionar ese marco de la descolonización, porque va a haber una tensión entre lo que va a ser lo público y lo privado que tiene más recursos y lo privado nuestro, ¿no? Lo que estamos construyendo. Pues hagamos que esa tensión sea lo más fructífera posible, en el sentido de que nos permita avanzar, asumir esa complejidad, pero reforzando nuestros procesos de base. Para mí esto es una cuestión principal. Y la otra, lo que comentaba, o sea, yo creo que justamente estoy súper encantado y enamorado del proceso del Museo Afro de Colombia, pero también del MUCAP. Estuvo aquí justamente hace como 2 semanas el secretario de Cultura de Salvador de Bahía, presentando toda la política cultural de la ciudad, y esto, bueno, eso es otra cosa, otra cuestión relacionada con poner lo afro en el centro, ¿no? Con el Museo Nacional de Historia Afro-Brasileña, con la creación de una Casa de las Historias, con la creación de una galería para, de alguna manera, potenciar la creación artística de las personas africanas y afrodescendientes. Y yo creo que el paso siguiente que tenemos que, de alguna manera, transitar la propia comunidad africana y afrodescendiente, o el tejido cultural, es de verdad el de pensar la construcción de ese espacio de memoria. O sea, ese espacio de memoria nos va a permitir producir nuestro propio relato de memoria. O sea, nosotras como comunidad que estamos empezando no empezando, sino fortaleciendo una serie de procesos, necesitamos mirar más nuestra memoria. O sea, nuestra identidad política en este país no se construye con las migraciones contemporáneas. Justamente, y creo que es importante hablar de este proceso, está el laboratorio de Madrid Negro, que está aquí Rubén, Nieves y Malcolm, que son compañeras del laboratorio, que justamente estamos haciendo un proceso de investigación de memoria. Porque cuando empiezas a rascar un poco en la memoria de esta ciudad, te das cuenta que ha habido procesos de cimarronaje, de resistencia de personas negras en el siglo XVIII en esta ciudad. Nosotras en nuestro trabajo hablamos de Narciso Convento, que fue una persona esclavizada, que fue traída a esta ciudad en 1795, que fue traída como esclavizada a través de un regalo que le hizo la condesa de Galvez a su sobrino, y cómo este Narciso Convento en ningún momento quiso aceptar su condición de persona esclavizada, y esto le costó ser encerrado y ser mandado a Cartagena, a las galeras, y allí murió a la edad de 21 años. Cuando tú te encuentras y empiezas a construir tu memoria, tu relato actual, contemporáneo, se construye desde otro lugar. Tu forma en la cual tú te piensas en esta sociedad se construye desde otro lugar. Entonces yo creo que para intentar evitar, no evitar porque va a suceder, va a suceder, o sea, va a haber una acotación de estos discursos, va a haber un vaciado, o se va a intentar dar un vaciado para intentar de alguna manera frenar estas consecuencias. Lo mejor es fortalecer los procesos comunitarios de base y construir nuestras propias estructuras, construir en alianza con las diásporas que están construyendo en otros lugares que tienen de alguna manera varios debates avanzados, y ver qué herramientas de allí, de Brasil, de Colombia, del Caribe, nos puede servir a nosotras para pensarnos en nuestro contexto, para construir nuestras propias herramientas. Bueno, la última pregunta, Alejandro, por acabar, y no sé si nos va a dar tiempo de hacer una ronda con el público. Y precisamente a propósito de lo que acabas de decir, yo siempre he pensado que al menos América Latina, que es el contexto que conozco, va en muchos sentidos y sobre todo en el campo cultural bastante por delante. Lo que pasa es que no hay los recursos que hay en Europa, ¿no? En términos de iniciativas, en términos de procesos de trabajo, por ejemplo, con las comunidades. Ya has hablado de la reparación histórica y del trabajo que habéis desarrollado en el Museo Afro. Este país, yo no voy a ser la autoridad que lo diga, porque tampoco soy historiadora, pero tiene un gran problema con la memoria, ¿no? Un gran problema con la memoria histórica reciente, pero sobre todo con su memoria colonial, ¿no? Con su memoria, digamos, de exterminio, de genocidio y de extractivismo. Entonces, en ese proceso que habéis hecho con el museo, me gustaría que nos compartieras más o menos brevemente, como para ir acabando, digamos, cuáles han sido esos hitos
que de alguna manera nos podrían también a nosotros aquí bueno, pues servir como guía, como luces en el camino, ¿no? Siempre es interesante aprender de estas experiencias de otros contextos. Como dice Jason, yo creo que efectivamente el contacto entre las diásporas en distintos territorios es fundamental. Entonces, digamos, ¿cuáles serían esas señales concretamente en relación a ejercicios de reparación, a ejercicios de memoria histórica? Bueno, el proyecto pues se ha encontrado con muchas iniciativas en todo el país. Digamos que la reparación es un proceso que está arrancando, ¿no? Entonces, ya ponerte un ejemplo muy concreto en eso, pues no lo podría, pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo como en reconocer y en visibilizar procesos que se están dando en el nivel local, que son maravillosos en términos, por ejemplo, de etnoeducación, en términos pues de la misma, en algunos casos del mismo activismo, ¿no? En algunos agentes que nosotros vinculamos al proyecto, porque eso forma parte, digamos, como del todo, de poder integrar la gente que siempre ha sido pues disidente frente a la manera como el país presenta su memoria y su patrimonio. No darle uno miedo de incluirlos allí, es complejo. Porque entonces, claro, a ver, en términos de tiempos es complejo porque es un proyecto que se está haciendo en 2, 3 años y eso, pues un museo no se puede pensar tan rápidamente, pero esos son los tiempos reales que hay y es la oportunidad de momento que hay también política para poderlo sacar adelante. Claro, uno se debate entre si lo que hay que tener es mayor cantidad de gente afro dentro, solo por el hecho de que son afro o porque necesitamos su voz, pero también necesitamos los mejores profesionales que haya para que el museo sea el mejor que sea, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando estábamos buscando museólogo o museóloga, no, en Colombia solo hay una carrera de gestión del patrimonio de museología en la Universidad Nacional y dentro de los 10 años que lleva esa carrera solo ha graduado a una mujer que se considera afro. Yo ahí identifico algunos, pero si tú sabes que si la gente no se autodenomina como tal, pues no lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy difícil, no la encontramos. Entonces era o buscamos una curadora que es afro y que tenga ese enfoque, o buscamos un gran o una gran museóloga que nos va a hacer la institución de la manera que toca. Entonces tocó recurrir a una persona que no tiene pertenencia étnica. Y eso pues al principio a la gente le puede parecer, ¿no? El hecho también de que yo no tenga pertenencia étnica pues también genera ruido, ¿no? Pero pues es la realidad y en ese sentido lo que sí buscamos es que la gente que esté incorporada dentro del proyecto pues esté militando la causa antirracista o que tenga sensibilidad a eso o tenga la disponibilidad de cambiar también sus esquemas mentales para poder trabajar con esto. Es complejo porque hace un rato lo mencionaban, esta es una entidad que yo siempre he dicho, que yo creo y estoy convencido que es la entidad que tiene que venir a nuestro país a poner conversaciones que son complejas, ¿no? Que son difíciles, que son incómodas para quienes no tenemos pertenencia racial, pero que son dolorosas para la gente que sí la tiene. En ese sentido hay que tener eso también incluido dentro del proyecto, porque uno no puede generar un proceso que termine revictimizando al otro, ¿no? Y en ese sentido pues eso hay que ser muy cuidadoso. Yo puedo decir, hay esa mirada, está dentro, ¿no? Y si me lo piensas, si lo pienso como momentos, creo que ahora estamos pasando por un momento importante dentro del proyecto, estamos desarrollando un laboratorio de reparación histórica y antirracismo al interior de la institución Museo Nacional. ¿Cómo puede uno construir una institución nueva que quiere que sea antirracista, decolonial, si no hay ejemplos aún en nuestro país que lo lleven? Entonces nosotros generamos un laboratorio donde estamos vinculando a las comunidades afrobogotanas, estamos trabajando con gente en Bogotá, hicimos una convocatoria amplia y las estamos trayendo a los museos del Ministerio de Cultura en Bogotá inicialmente para generar con ellos una reflexión alrededor de las colecciones. Entonces entrar a revisar las colecciones con la gente, porque cada quien ve cosas distintas. Y en ese sentido eso ha sido muy interesante porque nos ha permitido acercar a la gente al museo, por un lado, pero también a que la gente del museo se acerque a las comunidades. Y este cambio y esa transformación hay que darla desde dentro. Si yo quiero construir un área de comunicaciones, ¿no? O un área de educación para el futuro proyecto Museo Afro, tengo que hacerlo
entendiendo que las que existen no pueden ser del todo un modelo a seguir, porque ellas, consciente o inconscientemente, que es la mayoría de los casos, porque a veces la gente en nuestro país pasa algo y es distinto en América Latina en general en relación con el racismo, yo lo siento. Aquí en Europa y en Estados Unidos uno ve gente que en la calle grita y es racista o se ve racista de manera, no le da vergüenza, no lo siente, o sea, no lo entiende y tienen hechos racistas, ¿no? Lo que decía en los medios de comunicación, uno dice cómo estos discursos en el siglo XXI aún la gente sin pena es capaz de expresarlo públicamente. Entonces, claro, en Europa y en Estados Unidos yo siento que hay un racismo donde la gente pues le grita a la otra negra o lee esto, y hay partidos políticos que van con esas sendas. En nuestros países en América Latina el racismo está interiorizado, está dentro de la casa, es una cosa más privada. La gente dice, no, yo no soy racista, pero la mamá le dice a la hija, no te metas con ese negro, ¿no? Y esas son conversaciones que uno tiene en casa, que yo las he tenido, que muchos las hemos tenido en nuestra casa, ¿no? Eso de blanquear la familia, de blanquear esto es algo que es permanente y pasa, y allí pues no solamente se vive con las comunidades afro, con las comunidades indígenas ni hablar también. Entonces eso, y está incorporado en el lenguaje. Bueno, ustedes aquí deben saberlo mucho, porque si están en este espacio es porque realmente vibran alrededor de eso y lo sienten. Entonces yo creo que el trabajo es muy fuerte, y en este caso, cuando lo pienso, este proceso que estamos haciendo al interior del Museo Nacional y con los museos, va a generar, yo creo que va a generar transformaciones en la misma institución. Acá es que si el museo no cambia internamente, pues no pasa nada. Podemos hacer muchos museos afro, pero si los otros museos no tienen esa conciencia de que tienen que incorporar en su relato otras maneras de ver, incorporando las personas que no han estado en el poder, que no han generado el relato, si esas voces no se incorporan, no va a pasar nada, nunca se va a transformar nada. Entonces, en ese sentido, el proceso que estamos haciendo con el laboratorio, yo siento que es disruptivo en el sentido de que está permitiendo y va a permitir que el Museo Nacional cambie, ¿no? Incluso, y esas son cosas que pasan por cosas muy sencillas, entender qué es racismo y cómo funciona y cómo opera en lo cotidiano y cómo opera estructuralmente en la institución. Eso está cambiando también a las personas, a mis colegas, a los equipos, porque estamos haciendo, nosotros con nuestro equipo estamos yendo a cada área y hablando como una especie de evangelización, diciéndole, mira, esta es la realidad de la sociedad. El museo, si quiere ser un museo realmente inclusivo, un museo que tenga otro relato, un museo más acorde a la realidad política y constitucional de nuestro país, pues tiene que cambiar y tiene que ser de otra manera. Entonces allí esa transformación ya la estamos dando, y esto incluso, la ambición nuestra es que estas líneas de trabajo antirracista y de reparación estén incorporadas en todos los museos que tiene el Ministerio de Cultura, que es donde inicialmente podemos generar una incidencia directa, pero también es un tema que se está permeando a toda la red de museos que hay en nuestro país, que no es poca, que es mucha, y la mayoría son museos que se hacen con muchísimo esfuerzo, sin recursos, ¿no? Entonces allí yo creo que hay que seguir trabajando. Esto no para, esto es una cosa que no es fácil. Si bien lo decía, es un proyecto de Estado. De todas maneras hay gente que no cree en este tipo de cosas o cree que esto no es conveniente para la sociedad. Entonces hay que empezar a generar esa transformación. Yo creo que no lo puedo identificar tan fácilmente como unos momentos claves, pero yo creo que el poder incorporar otras miradas al interior del mismo equipo, porque el equipo que yo coordino es un equipo diverso, donde hay hombres gay, donde hay una gente diversa, que tiene miradas distintas, y no solamente también en lo cultural, gente del Caribe, del Pacífico, gente afrobogotana, la gente que vive en las ciudades vive el racismo de una manera muy distinta a como lo vive en la región. Entonces, ese conjunto de miradas diversas son las que terminan alimentando el equipo, el proceso, y yo creo que a futuro eso sigue creciendo, porque este proyecto, este año, o sea, ya vamos en 20 y al final del año vamos a ver como 30 y tantos. ¿Por qué? Porque el proyecto es cada vez más grande. Por ahora no hay museógrafo, eso se va a incorporar porque estamos en el proceso de la investigación. En ese sentido, pues digamos que el proyecto tiene que seguir vinculando otras miradas, porque somos conscientes además que nos faltan, digamos, representación dentro del equipo para hacer una cosa más variada, pero no es tan fácil, ¿no? Porque como les decía al inicio, en nuestro país no hay suficiente preparación en el campo museológico, y por eso también hay que generar una transformación en el acceso a la educación. O sea, es que uno dice,
Porque aquí solamente está Jason sentado como una persona que tiene pertenencia racial. No es porque... es porque la sociedad estructuralmente no ha permitido los espacios para que las personas puedan acceder a cierto conocimiento. Y en eso hay que seguir trabajando y eso tiene que ser un compromiso no solamente de los museos, sino de la sociedad en general. Hola, ¿se me oye? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi suicidio institucional. Es broma, pero me voy a levantar. Lo primero, muchas gracias a todas por formar parte de esto, y también, bueno, a Alejandro, a Jason. Jason ya lo conocemos mucho. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y también importante, sobre todo, me gustaría hacer una pregunta de ida y vuelta para vosotros, para Manuel y para Mercedes. Pero antes me gustaría hacer una aclaración muy pequeña. La aclaración es que se cometen errores, se cometen muchos errores de manera institucional, y voy a ser lo más escueto posible. O sea, echando la vista para atrás, por ejemplo, el año pasado, creo que tengo el dato aquí, lo voy a ver muy breve. En el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, que es un museo que yo afortunadamente lo conocía muy de niño y he podido visitarlo, es un lugar muy querido. Se hizo una exposición que se llama Un mundo sin cadenas. En esta exposición, creo que alguna de las compañeras puede recordarse, se hizo una especie de danza, de performance, donde la obra se llamaba La Carga y iba sobre una compañía de danza que bailaba sobre la planta de un barco esclavista. Eso fue un error, o sea, fue un error muy pequeño, bueno, muy grande, pero que si hubiera pasado, con que hubiera estado una persona con algo de voz en esas instituciones, eso se podía haber evitado. Se podía haber evitado de una manera muy consecuente, porque claro, o sea, como he dicho, es un espacio muy querido por mi parte y de repente ver en la práctica como persona antirracista, como miembro de la comunidad afro y migrante, es difícil ver este tipo de cosas. Esto, lo primero, esto no ocurrió hace 5 o 6 años, ocurrió el año pasado. Luego, por otro lado, también se cometen errores. Hace un tiempo fui al Museo Antropológico, al antropológico, el que queda en Atocha, y ponían carteles muy grandes que se estaban haciendo una revisión sobre que en muchos espacios se van a evitar tener cuerpos de personas, racializadas, restos humanos, efectivamente, gracias. Restos humanos, y es cierto, se hizo una revisión bastante grande, pero justo al final de la exposición, que estaba en la planta de arriba del todo, yo encontré 2 tzanzas humanas. Sabemos que las tzanzas son las cabezas reducidas que pertenecen a la cultura shuar. Eso también son unos restos humanos, son errores. Esto es un poco más, es un poco más mínimo en el sentido, no es un auditorio entero donde tiene una planta de un barco esclavista con una compañía blanca. Para terminar, o sea, y simplemente eso ocurrió en el 2022 y en el 2021, si no estoy equivocado, salió la famosa campaña de correos contra el racismo, donde se hicieron sellos de colores, o sea, donde los sellos de mayor valor eran blancos y los sellos de menor valor eran de color negro, representando como para hacerlo más popular, ¿vale? O sea, solo lo quería anotar. Solo contener a una persona que pasara por ahí, tuviera un poquito de voz, esto no habría ocurrido. Una persona, no un equipo, no es demasiado. Y es simplemente, ¿cómo podemos evitar esto? Esta es la primera pregunta que quería hacer, muy breve. Y luego lo segundo, simplemente para ser más escueto.
Estos museos e instituciones, qué alegría tenerles aquí, además, para preguntarles esto. O sea, ¿qué clase de público quiere el museo? Nosotros sabemos que el Reina Sofía es un museo extremadamente popular y muy turístico por el sitio donde está. Y luego los museos estatales son millones. Bueno, millones no, son muy grandes, tienen una cantidad de recursos distinta. Estamos hablando ya en un sentido más macro. ¿Cómo podemos hacer que el público que quiera en estos museos sean mujeres, limpiadoras, cuidadoras, personas que nunca se acercarían a un museo? ¿Cómo podemos apelar a ese público que es necesario, que se vea representado, que pueda, que no tenga tanto que desplazarse aquí? ¿Cómo podemos apelar realmente a un público que necesita los museos como es este espacio? No hay una colaboración, puede ser que no haya una colaboración con otras instituciones, pero por ejemplo, aquí está el Casino de la Reina, que está aquí al lado, es otro tipo y hay un centro cultural ahí. Ahí también están todos los centros periféricos. ¿Cómo podemos apelar a este tipo de público? Es muy concreto. Y gracias. Gracias. Pues lo primero agradecer, porque creo que esto es la prueba de que con... ¿Se oye? Ah, perdona. Vale, voy a la vez, ¿no? Vale. Muchas gracias. Soy Rubén, soy de Guinea Ecuatorial y soy español. Nací en Guinea y me hice persona aquí. Y creo que soy la historia más reciente de la colonización española. 68 se independizó Guinea, como lo dijo el director, y soy de los que van a comisionar la exposición que se tendrá que hacer en el Reina Sofía. Soy uno de los comisarios. Entonces, soy director de cine, fotógrafo, y llevo investigando la historia de la descolonización desde el 2010. Los problemas que encuentro en España al estar viviendo aquí, al vivir aquí, son como artista, por ejemplo. ¿Por qué tengo que plantear una exposición si tengo que presentar una exposición en uno de los museos como el Reina Sofía o el Prado? ¿Por qué tiene que ser dentro de un marco? Y no puede ser porque yo soy fotógrafo y artista. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que estamos intentando construir la casa por el tejado. ¿En qué? ¿Por qué lo digo? Porque estamos tratando con instituciones que tienen un trasfondo completamente racista, que en la propia definición, de las propias instituciones, como el Museo del Prado, que puedo desmontar todo eso del por qué el Reina Sofía, el Prado y etc., son instituciones que tienen ese trasfondo. Eso es el otro punto. Y el tercer punto es que la propia definición, creo que para empezar tenemos primero que atacar el léxico, el arte colonial. ¿De qué estamos hablando en este caso? Porque es una definición que me parece primero que es completamente racista. Entonces, y es una forma de clasificar. Y esa intervención va más dirigido a Mercedes y a Manuel. Entonces, yo, para no alargar, creo que voy a parar allí, porque hay un montón. Si tengo que hablar, hay mucho, pero voy a dejar con eso.
¿Otra? Hola, yo soy Vanessa, ¿sí? Bueno, básicamente son varios comentarios. Si Dios quiere, futura auxiliar de museos, no lo sé, me voy a presentar a las oposiciones en un futuro. Pero básicamente, en cuanto a lo que dice el director del Museo Reina Sofía, que no hay personal de otras partes, sí, que hay personal solo blanco. Yo soy blanca también, pero vengo de otro país, vengo de Venezuela, por ejemplo, y en mi país, bueno, no me gusta decir personas de todos los colores, pero personas provenientes de distintas partes del mundo, incluida España. Quizás tendríamos que pensar en cambiar un poco cómo las personas que están capacitadas para trabajar en museos podemos tener acceso a esas plazas, porque quizás como nuestra condición de llegados de otras partes del mundo, pues no tenemos el tiempo ni las capacidades económicas para dedicarnos solamente a estudiar una oposición, ¿sí? Entonces, quizás tendríamos que abrir un capítulo distinto para que ciertas personas podamos tener acceso a puestos en los grandes museos o en los museos pequeños también. Pienso yo. Esa es mi posición desde afuera. Segundo, me gustó lo que dicen de que esto va más allá, es una lucha no solamente de las personas étnicas, es una lucha de todos, ¿está claro? Yo como persona blanca en España también he sido discriminada, ¿sí? Y soy blanquita, no pasa nada, pero también no es una discriminación, el racismo yo no lo entiendo desde mi propio punto de vista, solo de una cuestión de razas, sino de cuestión de orígenes, ¿está claro? Y bueno, básicamente eso, lo que más me preocupa es eso de la parte de cómo llegar a tener acceso a esas plazas en los museos para que haya esa diversidad y se genere distintas cosas. Obviamente, si somos más diversos, pues podemos generar muchas más cosas y hay un conocimiento que proviene de distintas partes. Y la última cosa que se me ha pasado ya, pero básicamente estoy de acuerdo, mi país ahora ha retomado un centro de la diversidad cultural, estamos intentando hacer cosas, yo formo parte de ese centro como una bailarina, que también soy bailarina, pero yo creo que hay que abrir más los espacios de los museos para tener acceso las personas de otros países para que podamos difundir nuestra cultura, que en muchos casos tiene muchísima relación con la cultura de España. Por ejemplo, les cito un caso, en España se celebra San Juan Bautista, ¿sí? El 24 de junio, la noche, nosotros también celebramos San Juan Bautista a nuestra manera, obviamente diferente, y ese es un proyecto mío que yo quiero hacer una comparación de las tradiciones culturales de España con las tradiciones culturales de mi país, y eso podría ser perfectamente un tema de alguna exposición también. Y bueno, como periodista que también lo soy, me gustaría saber si aquí hay algún periodista en esta sala de algún medio de comunicación importante que pueda difundir esta información a través de las redes o mañana en unas páginas de un periódico impreso. Cuando terminemos va a haber un momento, yo creo, fuera en el hall que seguramente se dará. Pero me gustaría eso, me encantaría saber que aquí, allá, yo trabajo haciendo cosas de periodismo cultural y me encantaría ver aquí puras cámaras de televisión y de medios de comunicación y probablemente no los hay. Entonces, quizás ustedes que tienen esa fortaleza de ser la institución, de poder tener ese poder de convocatoria para que los medios de comunicación puedan cubrir esta jornada que me parece súper importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues por alusiones, que son muchas alusiones, en primer lugar quiero agradecer todas y cada una de las intervenciones porque creo que esto es la prueba de que hay un debate que es necesario y que un museo, por supuesto, que es un sitio adecuado para tener estos debates. Por supuesto, si
Esto hay sectores que lo están cuestionando o lo están negando y somos muchas las personas que creemos que, además, como decía Alejandro, a algunos nos puede resultar incómodo, pero es que hay personas a las que les es doloroso. Por lo tanto, también tenemos que hacernos cargo de eso, las personas blancas y con distintas, cada uno desde nuestro espacio y desde nuestro compromiso. Por los ejemplos que ponía el compañero, también creo que es una prueba de que con muy buenas intenciones a veces no se acierta y que esa performance que creo que fue en antropología sobre la carga y que pretendía aludir a un pasado esclavista que en este país todavía se está empezando a investigar gracias a iniciativas, ¿no?, como España Negra, el grupo de investigación, o como los recorridos que hacéis por Madrid sobre ese Madrid negro, sabiendo además que España es el último o el penúltimo país en abolir la esclavitud en sus territorios. Cuando esa performance y la exposición de Miguel Ángel García, el artista, en el museo, pretende de alguna manera, con la publicación que se hizo, ¿no?, traer a la luz ese pasado esclavista, comparto que se puede errar a lo mejor en el tipo de intervención, aún teniendo un objetivo claro, que es hablar de ese pasado sobre el que todavía, como digo, no hay suficiente investigación. Respecto a los restos humanos, este museo ha sido el primero, yo creo, de los museos públicos en publicar en su página web una carta de compromiso en el tratamiento ético de los restos humanos. De hecho, en el 2022 se desmanteló me cuesta encontrar los adjetivos, la llamada Sala de los Orígenes, que incluía exhibición de restos humanos, como Agustín Luengo, el gigante de Extremadura, junto con moldes étnicos de personas racializadas, sin ningún tipo de contexto, de explicación crítica. Era una auténtica sala que, evidentemente, en el momento en que se creó, desde los parámetros, ¿no?, de la antropología física, del gabinete de curiosidades, tenía esa visión colonial y racista, pero es que estamos en el siglo ya XXI, de manera que tenemos que hacernos cargo de ese pasado de otra manera, no ocultarlo, pero relatarlo de otra manera respetuosa, que algunas personas, que incluso tenemos familias mixtas, podamos visitar esos espacios sin sentirnos ofendidos o no sabiendo ni cómo explicar aquello por la manera en que se presenta. Hay otras formas de narrar la historia, insisto, respetuosas. Es cierto que existen estas cabezas, se ha evitado además el término jíbaro, se está procediendo a una revisión de los términos. Por poner otro ejemplo, en el Museo de América, el mes pasado se ha renombrado la obra, hasta ahora llamada de los mulatos de Esmeraldas. Habrá personas a las que incluso hay que explicarles ¿por qué mulato es un término ofensivo? Que lo es. Entonces, se ha renombrado, insisto, el mes pasado, en febrero, por el nombre de los protagonistas de la obra, que además viene identificado en el lienzo, que es don Francisco de Arobe y sus hijos, Gonzalo y Pedro, caciques de Esmeraldas. Es decir, nombrar importa. Las palabras que usamos, los términos, por supuesto que importan. De manera que a lo largo del mes de marzo va a haber una revisión de cientos de cartelas donde términos como indio, jíbaro, esquimal van a ser sustituidos por el pueblo, la etnia, la cultura a la que esa persona pertenece. Evidentemente es un primer paso y sabemos que no es suficiente, pero es que no se había dado y los términos, insisto, importan. Y cualquier persona lo puede explicar mejor que yo porque palabras como mulato, en fin, serán términos que la Europa colonial tomaba de los cruces de ganadería y nos ofenden, de manera que creo que como sociedad ganamos mucho revisándolos. Estará para quien dice, pero entonces, no, en la base de datos vendrán los títulos anteriores que darán cuenta de cómo hemos evolucionado como sociedad y cómo se ha llamado antes la obra y por qué ahora preferimos utilizar términos respetuosos y que respetan la igualdad. Disculpa si me extiendo porque me va a costar pasar la palabra quizá a las alusiones que han hecho a Manuel, al Reina Sofía, y luego si queréis volvemos sobre el tema de cómo remover las barreras
que es un debate mucho más amplio, que tiene que ver con la educación en nuestro país y que tiene que ver con las normas de extranjería y de los requisitos, accesos que hay no solo para personas extranjeras que residen y que quieren pasar un proceso público, sino también en la homologación de títulos, en la obtención y renovación de residencias, en la nacionalidad. Citabais antes a Mambay y era una persona, un vecino, un compañero que llevaba 13 años en este país sin poder regularizar su situación. Y eso, bueno, pues tiene también unos vínculos con nuestras normas que creo que, bueno, debemos repensar como sociedad. Lo primero, gracias a los tres, porque creo que ya habéis hecho una aportación directamente, no una pregunta, ¿no? Que creo que eso es importante reconocerlo lo primero. Respecto a lo del arte colonial, ¿no? A lo que te referías, digamos que hay un problema inmenso, porque los museos, precisamente, sabes que los primeros museos que nacen como aparato tal cual, no son tanto los de arte, los primeros que nacen con un sentido democrático, abiertos a toda clase social, etcétera, son los museos de historia natural. Y esto es importantísimo, porque sabéis que un museo de historia natural es una nomenclatura literal que define aquello que se extractiviza y lo define como un origen, ¿no? Un origen normalmente como una construcción de lo exótico, etcétera. Y os recuerdo una cosa que también es tremebunda recordar a día de hoy, pero todavía, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Nueva York, que es uno de los modelos, o el de Kensington de Londres, todavía, digamos, todos los pueblos originarios, todos los, digamos, el mundo africano que no es Egipto, pertenecen al Museo de Historia Natural, no pertenecen al Museo de Historia. ¿Me explico? O sea, pertenecen a la maquinaria de lo animal. Esto, o sea, es más, digamos, los temas etnográficos en aquel momento se exhibían dentro de la rama de los mamíferos. Quiero decir, esta memoria está ahí, esta memoria es fundamental y hay que recordar en un museo, por ejemplo, de arte moderno y contemporáneo, cómo, digamos, la modernidad culmina literalmente, como decía Zygmunt Bauman, en el Holocausto, ¿no? En la maquinaria de industrialización de la muerte. Bueno, pues tenemos un museo que la mitad de su colección, por lo menos, está hablando de esto o de las emancipaciones con respecto a lo moderno. Pero que yo creo que es muy interesante recordarlo y tenerlo presente aquí como una cultura material que evidentemente en este caso pertenece a lo público y que también hay que contextualizar de muchas maneras, ¿no? y trabajar con ella. No negarla, pero yo creo que eso nos explica muchas construcciones de Europa a día de hoy, ¿no? Eso es evidente. Quiero decir que reconocer dentro de la propia historia, por ejemplo, de este museo, esa historia que lleva tanto a lo posible, emancipatorio, positivo, como la que nos lleva a explicar un presente no lo suficientemente positivo, creo que también, por decirlo suave, creo que es fundamental también, ¿no? Ahí hay algo importantísimo. Respecto a todas las situaciones de acceso que nombrabais todos, ¿no? Tú con respecto al marco, ¿no? No me quedé con perdón, Rubén, y no me acuerdo de... Ken, perdón. Que hablabas de esa situación de acceso, ¿no? O sea, quiero decir, el acceso a la exposición, o sea, el acceso artístico, vamos a decir, al programa, ¿no? Ahí hay mucho que decir porque obviamente, digamos que hay múltiples capas que dependen de múltiples accesos de lo público, desde las posibilidades de becas, de formas de producción, de acceso a tener realmente una producción, o sea, algo que poder mostrar como parte de un currículum que pueda, ¿no? Ya ser una cultura material que pasa a las salas de exposiciones porque ya existe como tal, ¿no? Quiero decir, y ya sabéis que estos son muchos niveles, muchos pasos, en donde, por ejemplo, en este caso el Museo Nacional, pues hacemos menos de 10 exposiciones al año, te puedes imaginar, o sea, es realmente muy complejo, ¿no? Y pensad que tenemos este abanico temporal de 150 años. O sea, la cantidad de deudas que tenemos con el presente y con el futuro es infinita y ahí estamos trabajando para agilizar las maneras de acceder, bueno, muchas cosas que espero poder contaros en el futuro festival. Pero lo que sí es importante es eso que decías, o sea, la construcción de marco. A mí eso me parece fundamental. O sea, el marco creo que evidentemente puede suponer una posición crítica, un lugar de ¿por qué narices tengo que entrar desde este lugar? Pero por otro lado tenemos que entender los marcos como marcos de referencia posibles para un diálogo. O sea, me explico, si no hay, por ejemplo, si no tenemos, yo qué sé, una sala, o sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con la colección ahora, con el equipo de colección, diciendo, oye, a mí no me interesan las salas de mujeres, deberíamos estar ya por encima de tener que hacer una sala de mujeres surrealistas en la colección, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez, eso es el primer espacio
casi como de un desarrollo posterior. Tú hablabas de ciertas fases, ¿no? Que hay que pasar, pues, o sea, si no reconocemos a estas mujeres primero, difícilmente podremos hacer un peinado en el que las mujeres artistas estén dentro de la colección con una normalidad, vamos a decir, por llamarlo de alguna forma más banal, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que ahí hay un paso que evidentemente es un paso de negociación, de tensión, y que tiene que serlo así, ¿no? Y por eso yo creo que es importante. Y luego, las situaciones de acceso reales, o sea, los museos públicos deberían garantizar ese acceso absoluto a todo tipo de cuerpos, a todo tipo de... ¿no? Esto debería ser así. Evidentemente no es así, lo sabemos, o sea, los espacios, pero simplemente tienen marca. Llevamos el nombre de una reina, o sea, hay muchas cosas, y en la palabra museo, o sea, quiero decir, hay muchas cosas que pueden repeler a un tipo de población. Si hablamos de arte moderno y contemporáneo, no te cuento, pues a la gente a lo mejor pues me interesa el arte, no este. ¿Me entendéis? ¿No? O sea, hay muchas fases, lo que nosotros creo como institución tenemos que garantizar es esa posibilidad de acceso gratuito y sobre todo después, y ahí viene lo siguiente, tenemos que generar mecanismos de cómo rebajar ese nivel de institucionalidad, pues que por ejemplo te hace pasar como a la entrada de un aeropuerto, a la entrada del museo, ese nivel de institucionalidad que, por ejemplo, te distancia con respecto a los lenguajes que el museo utiliza para hablar de sí mismo, para hablar de sus materiales, digamos, expuestos. En fin, ahí esto da por una tesis y es demasiado largo pero yo creo que simplemente la conciencia de la necesidad de generar acceso como parte fundamental de lo que un museo es, creo que bueno, ya nos abre el campo de trabajo, ¿no? Gracias otra vez. No, Jason, para terminar, yo creo ya, ¿no? Sí, nada, es un minuto muy rápido por andar en una idea que de alguna manera siento que este proceso que se está dando, ¿no? Esta apertura de debate que se ha planteado justamente en este caso por el ministro de Cultura, ¿no? De la revisión del marco colonial, creo que es un proceso que necesita de este tipo de alianzas, ¿no? Que necesita de profundizar en este tipo de alianzas y simplemente pedirle, ¿no? Y decirles a las propias representantes de instituciones, porque sé que hay varias representantes de instituciones entre el público, que realmente sepan que estamos aquí y que estamos aquí para construir de alguna manera una posición valiente, o sea, frente a todas estas delirios anticoloniales de nuestra compañera, que también, seguro que hay una periodista del ABC por aquí, o sea, luego que se identifique, pero claro, asumamos esa posición valiente, o sea, que estamos en un momento, en un contexto histórico, en un momento, una oportunidad política para de verdad avanzar en ello, ¿no? Y no volver como a escondernos, ¿no? Y a intentar interrumpir este debate que ya se va a seguir desarrollando, pero que es necesario y fundamental que las instituciones asuman también un papel protagónico, ¿no? en este debate. Así que también quería de alguna manera lanzar también desde la parte, digamos, más de organizaciones e instituciones de fuera de lo público, como este agradecimiento también a personas que están ahí empujando. También aquí tenemos a Juan Ángel del Thyssen, que ha empujado también en una serie de debates a la interna del Museo Thyssen, y creo que de alguna manera estas alianzas que se están produciendo hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque fuera hay toda una maquinaria de medios de comunicación e instituciones también y personas intelectuales, tanto de un lado como de otro, que quieren que esto se cierre en falso, que esto no se abra, que esto se quede aquí y que realmente se quede en un discurso vacío en el cual no se profundice. Creo que tenemos absolutamente las herramientas para poder llevar a cabo una profundización con tiempos diferentes de este tipo de debate. Así que nada, simplemente como que quería poner este punto sobre la mesa porque me parece importante crear este tipo de alianzas y fortalecerlas. Bueno, simplemente agradecer. No, sí, era una performance realmente mía, ¿no? Bueno, muchas gracias a Alejandro, Jason, Mercedes, Manuel, gracias a todas, a todos y a todes por acompañarnos. Entiendo que hay que salir de la sala un momento y volver a entrar. Si no me equivoco, esta fue la instrucción que recibí, o sea que 5 minutos y volver a entrar.